Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como lo prometido es deuda, entonces vamos a hablar acerca de ese impacto ambiental y obviamente pues nuestro trabajo enfocado en esos proyectos que estamos realizando que le apuntan mucho a este tema biótico. Entonces recordarles que ese impacto ambiental precisamente es cualquier alteración en el sistema ambiental, ya sea biótico, abiótico y socioeconómico, que puede ser adverso o beneficioso, total o parcial, que puede ser atribuido al desarrollo de algún proyecto, obra o actividad. Entonces, el tema de impacto ambiental es normativo. Está en el decreto 2820 de 2010 y como podemos ver, es alteración, no necesariamente negativa, sino también puede ser positiva, que se desarrolla en medio de una actividad o en medio de un proyecto. Para evaluar ese impacto ambiental, la misma norma indica que se debe realizar un estudio de impacto ambiental y el estudio es el instrumento básico. De hecho, yo les cuento, mejor dicho, un 80% de casi que de lo que nosotros hacemos tiene que ver con estudios de impacto ambiental, ya sea que los formulemos o que los ejecutemos. Entonces, este tema es bien importante. Hay proyectos que requieren algo que se llama licencia ambiental y es algo todavía mucho más fuerte en términos de escala del proyecto. Entonces, algunos proyectos, un ejemplo, minería, dependiendo de la zona donde se ubiquen, necesita licencia o simplemente con un estudio de impacto ambiental se puede. ¿Cómo la diferencia entre estudio de impacto ambiental y la licencia a qué hace referencia? Generalmente, o sea, en todo yo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, pero ese estudio de impacto ambiental se somete a la revisión de la autoridad ambiental. Si solamente lo está haciendo la Corporación Autónoma Regional como la CAR, por ejemplo, en nuestra zona de influencia, hablamos de estudio de impacto ambiental. Pero si el proyecto es de gran envergadura, muy grande, realmente muy impactante, el ANDA, que es la Agencia Nacional de Ciencias Ambientales, sería quien daría la palabra sobre si se acepta o no este proyecto. Entonces, en esos casos, cuando se necesita esa licencia, siempre habrá estudio de impacto ambiental. Sin embargo, generalmente lo hacemos para los diferentes proyectos porque siempre tenemos que contar con el permiso de una autoridad ambiental, llámese corporación o llámese ministerio. Y va en forma en su contenido en cuanto a profundidad y características del proyecto o actividad que se desarrolle. Según la ley 99/93, que de hecho está en revisión y en actualizaciones, ese estudio de impacto ambiental deberá realizarse a través de una evaluación del impacto. Y la idea es que ese impacto que se da tanto ambientalmente como a la salud sirve precisamente para establecer esos intereses ambientales y evitar que se dé un deterioro de los recursos físicos y un impacto en especies, desde las especies, llámese todas, animales, vegetales, humanos, etcétera. El contenido de un estudio de impacto ambiental implica varios puntos: la localización de un proyecto, que esa la tenemos todos, la descripción de un proyecto en fases, que es algo en lo que vamos a pensar inicialmente. Entonces, ese proyecto vamos a describirlo en etapas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que llegáramos al punto en el cual nos encontramos nosotros? Voy a poner un ejemplo. El grupo de hidrocarburos, que tiene hidrocarburos que son hurtados. Entonces, lo que hacen bandidos generalmente es ubicar el punto, ¿no? Y generalmente ubicar un punto que sea lejano, que no lo vea la gente para poder hurtar. ¿Esta gente qué hace? Abre un hueco en la tubería. Abre el hueco, se empieza va a correr el material y colocan una válvula. Y de esa válvula ya recogen el material. Entonces diríamos que es una operación de apertura, una operación como de ajuste, de instalación de válvulas y luego ya recolección del producto. Entonces ahí tendríamos ese proyecto, comillas, ¿no? Para ellos en fases. Se identifica un área de influencia, o sea, dónde está ubicado mi situación y qué amplitud tiene. Se define una línea ambiental, una línea base del proyecto generalmente es ambiental. Entonces, un ejemplo, en el caso de mis estudiantes que están haciendo ellos, se están mirando es cómo es un lugar no contaminado y un lugar contaminado para poder compararlo y se evalúa qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, cada uno de los proyectos tiene un punto. Por ejemplo, el tema de Sembrando Esperanza. Entonces, Sembrando Esperanza tiene un tema que de hecho este es positivo, porque se hizo una mejora de pronto a un lugar que tenía un problema que es un suelo desértico. Entonces, su línea base es el suelo desértico, mientras que ya el tema del compostaje y el tema de esa producción es la parte positiva. Entonces, ahí es totalmente diferente. Entonces, estos puntos los vamos a tener en cuenta para nuestra evaluación de impacto ambiental.
Y también para contarles que la ISO 14001 nos da unas etapas también que podemos nosotros tener en cuenta. Entonces, donde nos dice, elija una actividad o proceso en concreto, si no saben qué es la, perdón, me devuelvo, la ISO 14001 es nuestra norma de gestión ambiental, la clave, la base. Nosotros también nos contratan para hacer la implementación de la ISO 14001, que es precisamente la gestión ambiental en las diferentes empresas. Entonces, por eso para nosotros es súper importante. ¿Y qué nos dice esta norma? Nos dice, oiga, analice, tome una actividad o proceso en concreto de lo que se vaya a mirar. Entonces, un ejemplo, el agua que se usa en fabricación de un producto, porque es que eso es para empresas. Identificar los aspectos ambientales posibles de la actividad, entonces, contaminación del agua, un ejemplo. Identificar impactos reales o potenciales, que es lo que nosotros hemos estado haciendo atrás de las pruebas, porque tiene que ser real, no puede ser inventado. Entonces, un ejemplo, grado de contaminación con pruebas químicas y diagnosticar la importancia. Este caso es como más empresarial, entonces si yo tengo una fábrica de alimentos, por ejemplo, entonces yo estoy diciendo voy a hacer quesos. Entonces, para hacer esos quesos hay aspectos ambientales. ¿Se utiliza agua? Claro que sí se utiliza agua. ¿Y hay impactos? Sí, porque se genera, cuando se hace el queso, se genera como un suero y hay que lavar todos los equipos y el agua pues sale contaminada con materia orgánica. Y lo que hace uno es evaluar qué tan contaminada está y de esa forma determinar el impacto. Este es un ejemplo empresarial para que ustedes también sepan que eso existe. Y para esa evaluación existen diferentes métodos. Entonces, los dos primeros que aparecen acá, que es la matriz de Leopold y la matriz de Conesa Fernández, son dos guías de evaluación de impacto ambiental muy utilizadas. Nosotros vamos a empezar esta semana con Leopold. También hay algo que se llama superposición de mapas, que tiene que ver con los sistemas geográficos de información, donde uno, por ejemplo, una deforestación es súper fácil de determinar con superposición de mapas. Mira uno la imagen satelital de hace 10 años, donde estaba toda la selva, y ves tú la imagen satelital de hoy, donde hay media selva. Ahí se nota literalmente un impacto. Y también algo que se llama un panel de expertos, que un panel de expertos es una reunión de personas expertas en el tema que van a decir, ya muy expertas, hay gente que a veces con solo mirar las cosas ya entiende mucho, mucho de lo que está pasando, que son gente académica, que son gente con títulos, que van a saber qué es lo que está pasando y yo los voy a reunir. Entonces, un ejemplo, si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, yo tengo una caracterización de agua y quiero identificar ese impacto. Entonces yo podría decirle, oiga, profe Julio, profe Oscar, que son más expertos en temas de agua, indícanos aquí cómo se está viendo eso. No, eso está súper contaminado, no sé qué, Entonces son expertos que me van a decir a mí, realmente hay un impacto. Entonces lo que hace uno en este último tema es buscar personas especialistas en los temas particulares para identificar ese impacto. Un ejemplo, si yo tengo algo hidrogeológico, pues Camilo, si tú me vienes a preguntar a mí ya hidrogeológico, uy, ya yo diría, no, hablen con el profe Camilo, que es el que sabe el tema. Y me va a decir, oiga, aquí hay un impacto y se puede presentar un impacto. Entonces son diferentes metodologías con las cuales uno determina el impacto. Entonces la primera de ellas que vamos a hacer es la matriz de Leopold para establecer ese impacto ambiental, donde nosotros vamos a estar identificando qué actividades son las más impactantes que pueden modificar o afectar ese medio natural. Y entonces tenemos nosotros aquí, generalmente pues tenemos nuestro medio natural o físico y también se afecta el medio sociocultural y económico. Por ejemplo, el caso del hurto de los hidrocarburos. Están haciendo huecos, el hueco en la tubería, pero resulta que la tubería está pasando por mi finca donde tengo una actividad productiva y me la están contaminando. Eso pasa en la vida real. Entonces es decir, oiga, mire que me están afectando tanto el medio natural como el medio económico. Entonces por eso uno lo coloca y lo que se mira en el medio natural es la parte abiótica. En este caso es una toma de una metodología, entonces por eso puede decir inerte, como el aire, el agua, los suelos, biótico, flora, fauna, el medio perceptual, los paisajes, las vistas, por ejemplo, la minería ilegal tiene un impacto fuerte en el paisaje porque he conocido casos donde se acaba una montaña, se la llevaron toda haciendo la minería, entonces pues eso es una alteración fuerte. En el medio económico y sociocultural, pues cambia la estructura y las condiciones económicas. Si me afectaron mi finca, si yo veo y hay un reguero de hidrocarburos, pues hasta ahí llego, ¿no? Porque tengo que limpiar eso, cuánto cuesta, se perdió el cultivo, el dinero que invertí. Entonces ahí uno ve eso. Y se identifican esas variables ambientales significativas, esas necesidades antrópicas para establecer el factor ambiental y el factor ambiental y el impacto ambiental. Y vamos a arrancar con la matriz de Leopold. Entonces, esa matriz
se considera cualitativa, pero tiene una evaluación, una metodología cuantitativa. Puede sonar un poco raro, pero ya les voy a indicar por qué se toma como algo cualitativo, perdón. Entonces tenemos nuestra matriz de Lopol, que es un cuadro de doble entrada en que se dispone como filas algo que se conocen como factores ambientales y pueden ser afectados, y como columna las acciones propuestas a que tienen lugar. Entonces, un ejemplo del factor ambiental en los cuales nosotros vamos a tener como filas. Entonces tenemos, la matriz es española, hablan de tierra, no de suelo como nuestra norma. Entonces dice, por ejemplo, afectación, factores que pueden ser afectados en recursos minerales, materiales de construcción, suelos, geomorfología, el agua continental, marina, subterránea, la atmósfera tiene que ver con la calidad, con el clima, con la temperatura. Entonces, ellos me dan una lista de factores ambientales que pueden ser afectados. Yo les voy a dar esa lista. Y de esa lista, nosotros vamos a identificar y a seleccionar qué cosas se ven afectadas en nuestro proyecto, qué aspectos ambientales. Claro, uno puede poner más o menos dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, un ejemplo, yo tengo unas emisiones, pues obviamente el tema de aire es súper afectado y hasta el suelo, por si llega a llover. Pero de pronto el agua no tanto. Entonces, ahí de pronto ya no, de aquí solo voy a tomar este y este. Entonces, de esta lista uno selecciona. Por ejemplo, factores sociales donde sea silvicultura, por ejemplo. Entonces, yo no voy a utilizar nada, no tengo nada que ver con silvicultura, entonces no lo voy a poner. Uno selecciona los factores ambientales afectados por el proyecto. Y tenemos en las columnas acciones antrópicas. El Leopold también propone algunas acciones antrópicas, pero las acciones antrópicas yo sí que les recomiendo. Son las actividades del proyecto. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos en hidrocarburos, que primero hacen el hueco, que luego están acondicionando la válvula y luego recogen. Entonces, tienes tres acciones antrópicas muy claves que van a generar impacto. Entonces, de pronto estas no te sirvan tanto, pero pues yo te voy a dar tanto la lista como factores que propone Leopold, como la lista de acciones, que si en alguna de las dos faltan, pónganlas. Y si deben que quitar otras, quítenlas. Entonces, eso depende de la actividad que se esté realizando. Entonces, miren, se tienen, este es el modelo básico. Yo les voy a dar también, ahorita les voy a compartir un modelo básico en un Excel, donde están los componentes y los factores ambientales y las acciones. Entonces, un ejemplo, el componente es abiótico, físico, pues porque es un material físico, y el factor ambiental está agua. Son ejemplos, agua, suelo y atmósfera. Entonces, por ejemplo, un factor ambiental puede ser la calidad de agua superficial, que es lo que yo estoy trabajando, o la calidad del agua vertida, suelo, erosión, calidad, atmósfera, aire, ruido. Entonces son factores ambientales que se ven afectados por el proyecto que esté haciendo. ¿Y cuáles son las acciones? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es como una producción. Entonces dice recepción de insumos, limpieza por áreas, almacenamiento de alimentos. Por ejemplo, aquí dice almacenamiento de insumos de habitaciones, aquí está preparación de alimentos, eso es como un hotel, alojamiento de huéspedes, actividad recreativa. Entonces, todas estas yo las voy a cruzar con esta información. Entonces, un ejemplo, si yo tengo aquí una actividad en un hotel, por ejemplo, aquí manejo de residuos sólidos. Entonces, por ejemplo, de pronto aquí el agua vertida en un hotel, ¿no? Entonces, aquí se ve sobre todo, no, el impacto en agua va a ser pequeñito, pequeñito, pero en suelos, en calidad de pronto de suelos, si los tiran por ahí en algún lado, entonces ahí sí hay un impacto fuerte. En olores, por ejemplo, aquí en la atmósfera faltó olores. Entonces, si pudiera olores, claro, ahí afecta bastante. Entonces, lo que nosotros primero vamos a hacer es identificar los factores ambientales, y mi punto de partida es la lista que yo les doy, más toda la información secundaria que tú veas que vas a buscar asociada a tu proyecto y los vas a colocar ahí. Y tomar la actividad que se hizo en el proyecto que yo tengo y voy a separarla en actividades cronológicamente, que es lo primero que se hace, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, ta, ta, ta. Y voy a cruzar esa información. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, es como la primera parte. Ahora, ¿qué pasa con los cuadritos cruzados, no? Entonces, un ejemplo donde dice acá residuos sólidos contra suelo, contra calidad de suelo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa allí? Entonces, la matriz de Leopold tiene una celda que se divide en dos, así como no la coloca, aquí no se divide en dos. Y en la primera parte se va a colocar algo que se llama magnitud del impacto. Y en la segunda parte, la importancia del impacto.
Entonces, en la primera parte, ¿qué es esa magnitud? Es el área o volumen afectado o el rango de afectación. Entonces, ¿qué tan fuerte en términos de volumen, área? Si yo tengo un área de mi finca, un ejemplo, pensando en los hidrocarburos, y yo llego y está el 90% lleno de gasolina, obviamente hay un impacto bastante fuerte, más grande. Pero si tengo una hectárea, 10.000 metros cuadrados, y llego y encuentro un metro cuadrado, de pronto es más pequeña. Entonces, a eso se refiere la magnitud. La importancia es la gravedad del impacto. Entonces, si yo tengo mi terreno lleno de agua, pues claro, pues perdí grande cosa. Pero si lo tengo lleno de gasolina, sí está peor porque eso se puede incendiar, es tóxica, acaba con todos los animales. Entonces, ahí empieza uno a mirar eso. Entonces, es magnitud e importancia. ¿Y cómo se evalúa? En una escala del 1 al 10. Entonces, por ejemplo, en el caso del suelo de la finca contaminado con agua, entonces yo voy a decir, ¿es un impacto negativo o positivo? Negativo. ¿Y qué número? Entonces, aquí es donde viene lo que uno dice que es cualitativo, que uno lo pone. Entonces yo podría decir, no, yo podría decir, bueno, está inundado, perdí unos cultivos, eso parece un 6 de 1 a 10. Pero si está con hidrocarburo, no, pues 10. No, pues eso está muerto todo, ya. ¿Y cómo hago eso? Y aparte un montón de plata para recuperarlo. Entonces lo que se hace es identificar la magnitud, el impacto con números de 1 a 10 y se coloca si es el impacto positivo o negativo. Y miren que aquí hay unas recomendaciones. Si su impacto es negativo, entonces le dicen a uno, le ayudan a uno también para uno evaluarlo. Entonces le dicen a uno cómo es la intensidad y cómo es la afectación. Y de acuerdo a eso nos ayuda con una calificación. Entonces la intensidad es baja y la afectación es baja, colóquele -1. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, ¿yo qué diría? Que la afectación puede ser alta o media dependiendo del volumen que tanto se llenó la finca. Y mi afectación, por ejemplo, puede ser baja. De pronto yo podría decir, puede ser una media baja, -4. O de pronto una alta baja, -7. Pero en el caso de la gasolina, pues yo podría decir, no, pues si el 90% de mi finca está es alta, alta, -9. Ahí sí diría yo. Y la importancia es qué tanto es la duración y qué tanta es la influencia. Entonces, un ejemplo, el efecto de lo de la gasolina, ¿eso es temporal o es permanente? ¿O es medio? Yo diría que es temporal. Y la influencia es puntual, debe ser +1. O en el caso de una minería, por ejemplo, el caso de una minería, el daño es permanente porque acá llevé la montaña, permanente y puntual o local. Entonces, yo digo permanente local +6, en este caso +6. Entonces, uno califica así para impactos negativos. Los negativos van con la magnitud y la importancia sí van con los números normales. Entonces, uno la califica. Para impactos positivos, como el caso de Sembrando Esperanza. Entonces, por ejemplo, Sembrando Esperanza, la intensidad del efecto es alto, porque ya la gente no tenía comida, ahora tienen comida. Y la afectación, en este caso, es alta, porque eh, tienen comida y ahora tienen una nutrición, o sea, es un impacto muy bueno. Entonces, en este caso, un ejemplo +9. Y la importancia es una duración temporal media permanente. Esto en este caso es temporal porque es lo que yo siembre, ¿no? Si no hay sembrado, o sea, es algo temporal y es algo puntual. No es local fuera más grande si produjera más. Entonces, en este caso sería temporal puntual +1. Entonces, hablamos de un +9 y de un +1. ¿Cómo se coloca en la matriz? Entonces, mire, entonces se coloca el negativo, en el caso de los impactos negativos, en magnitud. Magnitud va en la primera. Yo lo divido siempre como en dos columnitas Excel. Entonces, por ejemplo, en este caso -3 y en este caso la magnitud, -3 magnitud, perdón, y la importancia. La importancia 2. Y empieza uno a evaluar una por una todas las acciones contra todas las actividades, muy juiciosamente. ¿Cuál va a ser su sustentación? Su sustentación va a decir por qué pusiste -3 y 2, por qué pusiste -7 y 2, por qué pusiste -1 y 1. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Porque uno no puede poner los números a la loca. ¿Por qué? Porque vas a tener una evaluación. ¿Qué hace la autoridad ambiental? La autoridad ambiental evalúa y te dice, oye, me lo pusiste como muy bajito, ¿no? Pues porque el proyecto casi siempre es de uno, ¿no? Entonces, eh, generalmente uno trata de decir que su proyecto no impacta o que lo vas a compensar. Entonces la autoridad le dice, no, no, está muy bajito, aquí tienes que ponerle el número más alto para que te dé un impacto más alto y obligue a que tú limpies o a que tú mejores el ecosistema. Así es como se hace.
Entonces lo que hace es uno mirar, mirar, primero colocar todos los números. Luego lo que hacemos es, nosotros hacemos aquí, por ejemplo, tenemos promedio de impactos positivos, promedio de impactos negativos, que realmente es una sumatoria, y los aritméticos. Entonces tenemos nosotros menos 3, en este caso tenemos menos 3, menos 3, menos 3, daría menos 9, menos 11, menos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En este caso, uno dice, oiga, pero ¿por qué me está dando aquí menos 32? ¿Saben por qué? Porque lo que hacemos es multiplicar esto. Entonces, menos 3 por 2 da menos 6, menos 3 por 1 da 3, 9, y 3, 12 menos 12, más menos 4 daría menos 16, menos 16, aquí 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 28, 32. Entonces, menos 32. Entonces, ese cálculo se hace multiplicando la magnitud por la importancia y luego lo suma uno. Con esa sumatoria, ¿uno qué tiene? Por ejemplo, aquí muy fácilmente uno dice, ¿cuál es el número más grande negativo? Este menos 94. Entonces, para el ejercicio del hotel, ¿cuál es el impacto más fuerte? Calidad de agua vertida, en este caso. Entonces significa que, oiga, pilas, eh, si vertemos el agua, el impacto va a ser más grande. Eso significa que tenemos que hacer una planta de tratamiento. Entonces, eso es lo que significan estas evaluaciones. Y también uno ve el recurso más afectado. Entonces, por ejemplo, aquí está en total el agua está en menos 126 y el suelo, en este caso, en el ejemplo, menos 50. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí lo que hace uno es sumar por factor abiótico, que lo que más hay que trabajarle es al agua. Obviamente hay que también hacer un trabajo. Y ya un impacto por componente fuerte, en este caso nos da 237 negativo. Que como es negativo, de entrada tengo que hacer acciones que corrijan esto. O de entrada el problema existe y tengo que generar una solución. Entonces, la idea es que ustedes califiquen al final todo el paquete completo. Entonces, aquí está un ejemplo más específico. Entonces, tenemos la magnitud y la importancia. Entonces, lo que hacemos es multiplicar los dos, los multiplico, y luego los sumo. Y aquí es donde yo tengo ese valor. Entonces, yo tengo un promedio de esos valores. También puedo sacarlo en fila y en columna para ver, o sea, ¿qué miro en fila? Acá, el aspecto ambiental afectado. Pero si lo miro hacia abajo, ¿qué me doy cuenta? ¿Cuál de las actividades es la que contamina más y cuál hay que tratar inicialmente? Eso es lo que uno busca hacer acá. Entonces, las veces que ustedes me van a decir cuál componente ambiental se afecta más y en qué proporción, y hacia abajo qué actividad es la que más está impactando para poder tener todos los valores. Y teniendo en cuenta eso, con las sumatorias uno evalúa. Si el impacto es bajo es porque me dio de 1 a 30 negativo. Si es medio o positivo, ¿no? De 31 a 61, si es severo es 61 a 92 y si es crítico es mayor a 93. Entonces, de esa forma, nosotros podemos evaluar y decir, no, realmente la actividad del tema de, por ejemplo, el caso de los escarabajos, no, es buenísima, tiene un impacto crítico, pero en el sentido positivo, un ejemplo. O no, definitivamente esto realmente tiene un impacto bajo, estamos invirtiendo un montón de plata y no tiene un gran impacto. Entonces, con eso es que nosotros vamos a evaluar. Entonces, ya al final, con la sumatoria final, vamos a saber cómo se encuentra. Entonces, la tarea es que nosotros vamos a hacer es, para el proyecto presentado, identificar los componentes y subcomponentes ambientales de acuerdo con la tabla que les dije, agua, suelo, etcétera, y todos los que ustedes consideran. También identificar las acciones antrópicas que se pudieron generar en la actividad o que pudieron generarse en la actividad. Evaluar la matriz en términos de magnitud e importancia y valorar el impacto del proyecto con millas de que usted tiene cada uno y la próxima semana socializar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Yo les comparto la presentación, les comparto la presentación y les comparto los archivos. Cualquier cosa me pueden escribir por el WhatsApp y pues estamos pendientes.